Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, ingeniero, se le escucha. A ver, estoy acomodando la cámara. A ver. Y ya, creo que ya estamos. A ver, buenas tardes con todos. Presentarme primero. Les habla el ingeniero Arnold Villafuerte Ariza, egresado de esta casa de estudios que la verdad le estoy muy agradecido por todo lo que me ha brindado a lo largo de los años, que es la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Agradecer a toda la distinguida concurrencia que tenemos, dado este evento que está organizando la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, la AESI. Y pues esta oportunidad me corresponde brindar esta conferencia, ¿no? Denominada Fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector minero. Bueno, ya me presentaron un poco. Soy también egresado de esta casa de estudios, como lo mencionaron. Y lo que ahora quiero un poco compartirles es la experiencia y también la formación que de alguna manera he adquirido a lo largo de estos años para poder plasmar, transmitir estos conocimientos en materia de seguridad y salud del trabajo, y esta vez dirigido a un sector, por no decir quizás a uno de los sectores más importantes en nuestra realidad nacional, en este caso que es el sector de la minería, ¿no? ¿Y por qué en este caso tocar el tema de la minería? ¿Qué es la minería en nuestro país? Bueno, muchos de ustedes ya saben, todos creo que sabemos que la minería en este caso es una actividad extractiva, que se compone de distintas secuencias, donde básicamente se transforma la materia prima, que es el mineral, en un producto agregado, vamos a decirlo así, que al final goza de gran valor en el mercado, ¿no? Y eso se ve en las estadísticas que a nivel año tras año salen en nuestra realidad. Por ejemplo, lo que les quiero mostrar ahora es una estadística, en este caso de los años 2005 y 2006, donde se ve claramente que dentro de las empresas, de las 10 primeras empresas que generaron mayor utilidad en estos años, quienes lideran esta clasificación son las empresas mineras, ¿no? Y pueden ver ustedes algunas de ellas. Muchos de ustedes quizás las conocen, han visitado, han realizado prácticas, quizás en alguna de estas compañías mineras, o en su defecto, pues apuntan a ser parte de alguna de estas empresas mineras, ¿no? Sauder, Yanacocha, Antamina, Cerro Verde, Buenaventura, Barrick, Volcan. Pluspetrol, bueno, no es minera como tal, ¿no? Es más sector hidrocarburos, pero igual también aparece ahí, Quenuales, ¿no? Esto de alguna manera, ¿qué nos quiere decir? Que el sector de la minería es un sector que se tiene a bien presente como parte de nuestra historia peruana. No se puede negar la importancia de la minería en el desarrollo, en este caso, de la economía de nuestro país. Sin embargo, esta minería, así como tiene su lado ventajoso y de vital importancia, también de alguna manera a lo largo de los años ha sufrido ha sufrido ciertos eventos, ciertas debacles, por decirlo así, que de alguna manera han disminuido o de alguna manera han afectado la imagen que proyecta en este caso la minería, ¿no? Y eso de alguna manera pues se refleja no solo en el sentir de las personas que viven de esta actividad, ¿no? Sino que impacta directamente en nuestra coyuntura, y eso es lo que también vamos a lo largo de la presentación. Bueno, antes de empezar, siempre es bueno mencionar cuáles son los objetivos de esta presentación. Esta presentación, bueno, como tiene que ver, uno, en el tema de la fiscalización, y dos, apuntarlo al sector minero, pues está centrada en lo siguiente, ¿no? En explicar de forma general el proceso de fiscalización por parte de la Autoridad Inspectiva del Trabajo. Vamos a explicar qué es la Autoridad Inspectiva del Trabajo en materia de seguridad y salud
en el trabajo en el sector de la minería. Ese es el objetivo general de la presentación. Mientras que como objetivos específicos se han planteado los siguientes. Describir de forma general la normativa legal sujeta a fiscalización por parte, en este caso, de la Autoridad Inspectiva del Trabajo. Por favor, tengan bien presente este nombre, Autoridad Inspectiva del Trabajo. No he mencionado a institución alguna todavía, y ahora les voy a explicar por qué. Luego, precisar el ámbito de actuación del sistema inspectivo del trabajo. O sea, bajo qué ámbito la inspección o la fiscalización laboral tiene aplicación. Eso también se va a explicar. Conocer cada una de las modalidades de actuación inspectiva, o sea, cómo es que a grandes rasgos se desarrolla el procedimiento de la fiscalización. Y vamos a analizar, bueno, con el tiempo que queda, esperemos que sea el suficiente, un modelo, en este caso, de documentación que se presente, en este caso, que las empresas inspeccionadas tienen que cumplir con presentar ante la Autoridad Inspectiva del Trabajo. Es algo que también vamos a ir mencionando. Entonces tenemos que hacernos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la fiscalización y por qué existe? ¿Por qué existe la fiscalización laboral? Esta es una pregunta que ya la he hecho en una anterior ponencia, algunos de los que han formado parte, me imagino que deben de tener conocimiento de ello, pero igual les explico que se basa en una necesidad de garantizar el cumplimiento de normas imperativas. ¿A qué se refiere con normas imperativas? En realidad, esto no aplica solo para la fiscalización, sino laboral específicamente, sino aplica para cualquier tipo de fiscalización que se haga en diferentes temas. Fiscalización en lo que corresponde a materia tributaria, lo que corresponde a materia, en este caso, ambiental, entre otras. O sea, hay normas que año tras año han ido saliendo, han ido existiendo, y de alguna manera, pues estas normas tienen una finalidad que es de garantizar un ordenamiento jurídico y social dentro de nuestra realidad peruana. Sin embargo, estas normas tienen que gozar cierto carácter de imperativo. ¿A qué se refiere con esto? O sea, cierto carácter que obligue a las empresas a su cumplimiento. O sea, no pueden ser normas, vamos a decirlo así, con un rango tibio en lo que corresponde a jerarquía, porque lógicamente pues no van a cobrar la misma importancia que una norma de alto grado o rango jerárquico, y ello lógicamente va a impactar a la hora de poder dar ese cumplimiento, ¿no? Entonces, las normas de alguna manera pues tienen que gozar de vamos a decir, cierto grado de obligación para justamente garantizar ese ordenamiento social jurídico. Sin embargo, no es la única razón. La otra razón es porque al momento de hacer una fiscalización laboral nos encontramos como afectados a esta vulneración de esta normativa laboral a los trabajadores. Los trabajadores son generalmente los más afectados, y es por ello que se habla de ellos como un elemento débil dentro de una relación laboral. Bueno, la relación laboral básicamente se compone de una en la que existe un ente, vamos a decirlo así, denominado empleador, y otra parte denominada trabajadora, ¿no? Siendo la parte trabajadora generalmente la parte más débil. Entonces, es por ello que, a fin de salvaguardar los intereses de esta parte trabajadora, es que efectivamente existen estas normas fiscalizadoras. Y por último, también esta actividad fiscalizadora se basa en una teoría, lo que se conoce en la teoría de la disuasión, que se funda en el temor a posibles castigos, en este caso de posibles transgresores, o sea, los que de alguna manera quieran incumplir con estas normas existentes. Y se basan en estrategias de fiscalización que lógicamente orientan el papel a una sanción, porque al hacerse, o al ya saberse, ya al conocerse estas empresas que transgreden estas normas, la única forma de incentivar a que den cumplimiento a ello es a través de una sanción. Entonces, de alguna manera, la sanción tiene que estar regida y tiene que ser una sanción que de alguna manera le ponga al empresario a pensar, ¿no? O
si realmente justifico o no el cumplimiento de esta obligación laboral, más allá del tema de cumplimiento, que lógicamente se entiende tácitamente. Y esto, por ejemplo, se da mayormente en los Estados Unidos, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y de alguna manera hay un estudio de Becker del año 68 donde habla de que las normas son cumplidas cuando existe una alta probabilidad de que las violaciones que se cometan sean detectadas y duramente sancionadas. Y es lo que también ocurre en nuestro país. Entonces, hemos hablado de por qué existe o por qué debe existir la fiscalización laboral. Sin embargo, ahora centrándonos en el tema de la minería, ¿por qué fiscalizar el sector minero? Y más aún en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué fiscalizar exclusivamente ese sector? Bueno, como voy a ir mencionando ya más adelante, la fiscalización no solo se centra en el sector minero, sino se centra en realidad a toda persona, ya sea del tipo natural o jurídica, que emplee trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, y eso también lo voy a explicar. Sin embargo, uno de esas instituciones justamente calzan dentro de lo que es el sector minero. ¿Y por qué el sector minero? Entonces, se ha visto a lo largo de los años de que el sector de minería, desde la época colonial específicamente hablando, pasando por nuestra historia republicana, es uno de los sectores que de alguna manera genera la mayor cantidad de fatalidades a nivel de lo que es sectores productivos. Y las fatalidades de alguna manera pues representan una pérdida irreparable para sus deudos, en este caso sus beneficiarios. Entonces, de alguna manera, uy, a ver, disculpa un momento, problema con la cámara. Ya, ahora sí. Entonces, de alguna manera, pues, estos beneficiarios, lógicamente, tienen que de alguna manera no pueden verse del todo afectados, ¿no? Más allá de la irreparable pérdida que supone su familiar afectado. Entonces, se ha recogido diversos hitos en la historia, en este caso de la minería, entre los cuales se destaca un evento que ocurrió allá por el año 1910, que se denomina la tragedia minera de Piqué Chico. ¿En qué consistió esta tragedia minera? Consistió que en dicho año, en lo que se conoce la minera de Goyar, en lo que ahora es el distrito de Goyarisquisga, el 23 de enero de 1910 ocurrió un accidente fatal, bueno, en realidad más que un accidente, un desastre en realidad, porque no hubo uno, sino hubieron varios afectados. El saldo fue de 38 muertos y 87 heridos. Y lo que se recoge de esta fuente bibliográfica que voy a colocar ahí en la presentación es que se dio el hundimiento de el pique, en este caso que le denominaban el Piqué Chico, de este centro minero que, bueno, cabe mencionar que era administrado por la Cerro de Pasco Corporation, que al día de hoy, bueno, pasando por la expropiación que ocurrió en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, actualmente este centro minero está a cargo de la minera Volca. Lo que ocurrió fue que efectivamente al darse el hundimiento de este Piqué Chico, todas las personas yacieron enterradas y el saldo fue el que les estoy mencionando, ¿no? Entonces se podría decir que a raíz de este evento, pues algo se ha tenido que hacer, ¿no? Y efectivamente lo que ocurrió en esa época es que se cerró este centro minero en el año 1910, en enero, por un periodo de 7 meses. Entonces, a su reanudación, o sea, se reanudó esta actividad en este centro minero en agosto de ese mismo año. Y pues, ¿qué creen que ocurrió? El 10 de agosto de dicho año ocurre un segundo evento en el mismo campamento minero. Y esta vez el saldo fue mucho mayor. 72 muertos, 60 heridos y 168 desaparecidos. O sea, esta minera, que es una minería de carbón, cabe precisar, de alguna manera pues representó una noticia de gran pesar para sus deudos y hasta podría decirse para la realidad nacional de aquel entonces. Entonces, a raíz de estos eventos es que en este caso la Cámara de Diputados, lo que ahora se conoce como el Poder Legislativo,
de aquel entonces, promulgó una ley denominada la Ley 1378. Esta ley promulgada durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía en 1911 constituye la primera ley en materia de accidentes de trabajo, compuesta de 7 títulos, disculpen, y 82 artículos. En esta ley, a grandes rasgos, ¿con qué empezaba esta ley? Indicando de que el empresario era el responsable por los accidentes que ocurrían a sus obreros y empleados en el hecho del trabajo o con ocasión directa de él. Ya se habla del término con ocasión directa del trabajo, término que hasta el día de hoy se viene usando en nuestras leyes actuales en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de definir lo que es un accidente de trabajo. Entonces, en el año 1933, a raíz de la creación de esta ley, es que se crea una dependencia de inspección del Fondo de Garantía de la Ley 1378, con el fin de fiscalizar el aporte de los empleadores a un fondo constituido con el objeto de indemnizar a los trabajadores obreros en el caso de accidentes de trabajo, lo que se conoce como la teoría del riesgo profesional. ¿En qué consiste a grandes rasgos esta teoría? Lo que dictaba es que por la ocurrencia de un accidente de trabajo donde el trabajador podría haber originado el riesgo que desencadenaría el evento o la consecuencia, en este caso de dicho accidente de trabajo, anteriormente se le buscaba echar la culpa o responsabilizar al trabajador. Sin embargo, con esta teoría del riesgo profesional, no, se dice de que la culpa no sería del trabajador, sino sería del empleador al ser responsable en este caso de las actividades y de las labores que desempeñaba el trabajador. O sea que el riesgo, si bien el trabajador lo podría originar con un acto subestándar, lo crea el empleador. Eso es lo que te dice esta teoría del riesgo profesional. Y es por eso que esta ley basada en dicha teoría es que dictamina entre otros apartados, en su título 3, por ejemplo, lo que es en las indemnizaciones, ya habla de incapacidad absoluta y permanente. Habla de incapacidad parcial y permanente. Habla también de incapacidad parcial y temporal e incapacidad absoluta y temporal. Entonces, de alguna manera, son términos que al día de hoy se usan y que de alguna manera ya se venían utilizando desde esta época. Entonces, habiendo dado esta pequeña introducción para más o menos tener una idea de la necesidad de fiscalizar el sector minero, es que a lo largo de los años se han ido promulgando normas en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector minería. Y es por ello que al día de hoy las principales normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector minería son, bueno, la primera es la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias, promulgada en agosto del 2011. A continuación, su reglamento, el reglamento de la ley, conocido muy probablemente por muchos de ustedes, con sus modificatorias que a lo largo de los años se vinieron dando. Ahora, esta ley, que es la ley 29901, la ley que precisa competencias del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o SINERMIN. ¿Por qué hago referencia a esta ley? A la ley de 29901 que habla de las competencias de SINERMIN. Lo que pasa es que antes de la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias, quien fiscalizaba el tema de seguridad y salud en el trabajo era directamente SINERMIN. Entonces, cuando se promulga la ley en una de sus disposiciones complementarias especifica claramente de que en el tema de seguridad y salud en el trabajo específicamente iba a quedar a cargo del Ministerio de Trabajo y posteriormente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que aún no se había creado para el año 2011. Mientras que SINERMIN se iba a dedicar a ver los aspectos de seguridad en la infraestructura, y eso es algo que también voy a explicar en una posterior plantilla. Y bueno, a raíz de esta ley que sale por parte de SINERMIN es que se publica su reglamento, su decreto supremo, donde se listan las funciones técnicas bajo la competencia de OSINERMIN, dentro de las cuales, si ustedes revisan este decreto supremo 008-2013, se indica de que efectivamente una de sus competencias es la fiscalización en materia de seguridad
de la infraestructura. Eso es lo que fiscaliza OSINERMIN. Mientras que la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo queda a cargo del Ministerio de Trabajo y posteriormente, ya cuando se crea la SUNAFIL, queda bajo su jurisdicción. Mientras tanto, en el año 2016, años después, sale el Decreto Supremo 024-2016-EM, donde justamente se aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería y sus modificatorias. En este reglamento, bueno, se recoge básicamente o se explaya un poco más el tema de la aplicación de tanto de la ley como del Decreto Supremo 005-2012 de seguridad y salud en el trabajo en el sector de minería, todas veces que las normas que antecedían a este Decreto Supremo no estaban actualizadas o no iban de la mano con la ley 29783 y su reglamento. Asimismo, hay un decreto supremo del año 1998, el decreto supremo 00398-SA, que hasta el día de hoy sigue vigente, que es el referente a las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ustedes me dirán, pero ¿por qué sigue vigente este decreto supremo? Este decreto supremo, de alguna manera, a la fecha no ha sido actualizado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no va de la mano, por ejemplo, con el tema actual, en lo que respecta a la definición de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Posteriormente a este decreto supremo han salido normas, aparte de la ley 29783 y su reglamento, como la RM, Resolución Ministerial 312 del año 2011, donde sí se define el tema de enfermedad ocupacional y se discrimina entre enfermedad profesional, enfermedad relacionada al trabajo y enfermedad ocupacional. Estos conceptos de alguna manera pues están mucho más actualizados que lo que se señalan en el Decreto Supremo 003-98-CA. Entonces la pregunta sigue siendo ¿por qué se sigue usando o sigue vigente al día de hoy? Porque las aseguradoras usan este Decreto Supremo para... Uy, a ver, las aseguradoras siguen usando este Decreto Supremo para poder calcular o estimar en su defecto las indemnizaciones que les corresponderían a los trabajadores producto de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, es por ello que sigue vigente. Asimismo, hay directivas referidas a seguridad y salud en el trabajo y también al sector minería, claro está, que sacó en este caso la SUNAFIL a partir de su creación en el año 2014. Estas directivas las pueden encontrar ustedes en el portal web de SUNAFIL, ahí es donde pueden encontrar estas directivas específicas para este sector. Y por último, lo que nuestra coyuntura actual nos está mostrando, que es la normativa referida a la COVID-19. Esta normativa, pues definitivamente está siendo aplicable en todas las empresas a nivel nacional, toda vez de que este agente biológico SARS-CoV-2, que es lo que produce la COVID-19, se encuentra ahorita causando lesiones y daños a nivel nacional, ¿no? En los trabajadores, y uno de ellos siendo afectados el sector minero. Entonces, ya para adentrarnos al tema de nuestra exposición, ¿cuál sería el ámbito de actuación del sistema de inspección del trabajo? Aquí vengo a explicarles lo que les decía hace un momento, que a raíz de la creación de la SUNAFIL en el año 2013, bueno, la SUNAFIL en realidad se crea en el año 2013, sino que entra en funciones recién a partir del año 2014. Es que se indica de que la SUNAFIL es la autoridad competente para fiscalizar y supervisar todo lo relacionado a seguridad y salud ocupacional en la gran y mediana minería. Ojo con esto, gran y mediana minería. Entonces ustedes me preguntarán, o ustedes que deben de conocer, ¿dónde queda la pequeña minería y la minería artesanal? Pues, bueno, esto ya lo mencionó, ¿no? El tema de OSINERMIN, que ve todo lo que es seguridad en la infraestructura y también en la gran y mediana minería. Y son los gobiernos regionales quienes fiscalizan, en este caso, el tema de seguridad y salud en el trabajo para la pequeña y minería artesanal. ¿Ya? Eso hay que tener presente siempre. Ahora, ¿en qué consiste a grandes rasgos la inspección del trabajo? Lo voy a explicar en media hora porque en realidad el tiempo nos juega en contra, pero de alguna manera voy a tratar de ser lo más diligente posible.
Tiene un origen la inspección del trabajo. O sea, SUNAFIL, para poder inspeccionar una empresa, en este caso en el sector minería, se rige a través de una de las siguientes causas. La primera, una orden de una autoridad competente. Podría ser del mismo Ministerio de Trabajo, podría ser del mismo Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, podría decir a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público. Podría ser, por ejemplo, la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial o Distrital del centro poblado, que de alguna manera también podría solicitar el apoyo, en este caso de la Inspección del Trabajo, para poder hacer esa fiscalización. Una denuncia, bueno, las denuncias ahora, si es que nos ponemos a revisar, esto es estadísticamente hablando, ya para hablar un poco de lo que es SUNAFIL. SUNAFIL, de la cantidad de órdenes de inspección que saca, el 70% a 80%, me atrevería a decir que son denuncias. O sea, hay un gran porcentaje de denuncias que es la que recoge el órgano, en este caso, fiscalizador. Y no solo SUNAFIL, también hay otros órganos que realizan el tema de inspección del trabajo, y es lo que vamos a ver. Las denuncias pueden ser con o sin reserva de identidad, es clave mencionar este detalle. Y hay otros, en este caso, otras fuentes por las cuales se puede originar una inspección del trabajo. A solicitud de un inspector de la SUNAFIL también se podría originar, por ejemplo. Entonces, SUNAFIL, bueno, la pregunta acá viene, ¿cuáles son las entidades, en este caso, que realizan la inspección del trabajo en materia sociolaboral y o de seguridad y salud en el trabajo? Cuando yo hablaba al inicio de esta ponencia lo que es autoridad inspectiva del trabajo, me refería exclusivamente a lo que es SUNAFIL como el ente rector, el eje central en lo que es la inspección del trabajo, sin embargo no es el único. Al hablar yo de autoridad inspectiva del trabajo, también, además de la SUNAFIL, tengo que hablar de los gobiernos regionales. Anteriormente, hasta el año 2018, también se hablaba de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que en este caso era una dirección dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, al día de hoy, todas las funciones que ejercía esa dirección de inspección han pasado a SUNAFIL. Entonces, los gobiernos regionales aún siguen tomando parte de lo que es la inspección del trabajo, y es por eso que al hablar de autoridad inspectiva del trabajo, no podemos hablar exclusivamente de SUNAFIL. Sin embargo, SUNAFIL ya tiene intendencias regionales, ahí por eso lo coloco, a nivel nacional en cada una de las 25 regiones, y adicionalmente tiene una intendencia nacional, que es la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo. ¿Por qué existe esta Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo? Porque en base a una directiva establecida en una de las tantas directivas que sacó la SUNAFIL, es que establece que en materia de los sectores de hidrocarburos, minería y en este caso sector de electricidad, la única intendencia a cargo de fiscalizar, en este caso, dichos sectores en materia de seguridad y salud en trabajo es la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo. ¿Ya? Para tenerlo a consideración. El proceso de inspección del sistema de trabajo, de inspección del trabajo. ¿Quiénes son los sujetos o quiénes pueden ser los sujetos inspeccionados ante una inspección del trabajo? Todos los sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales y o de seguridad y salud en el trabajo. Sujetos o encontrándose bajo el régimen de la actividad privada. Ojo con este detalle. Régimen de la actividad privada 728. Los casos se encontrarían en teoría no, pero hay casos donde hay que analizar esta información. En teoría no. Proceso de inspección. Las actuaciones inspectivas se realizan dentro del plazo máximo de la ley. Y en este caso son plazos máximos que de alguna manera están establecidos. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, no pueden ser mayor de 30 días hábiles. Eso ya está establecido. Sin embargo, hay una excepción en lo que es accidentes de trabajo mortales. En lo que es accidentes de trabajo mortales, y esa es una modificación que salió ya hace poco más de un año, el plazo de actuación de un inspector es de máximo 10 días hábiles, prorrogables hasta un adicional de 10 días hábiles. Entonces, ese detalle siempre es bueno precisar para poder tener en cuenta a la hora de establecer una fiscalización en lo que es minería en un accidente de trabajo mortal. Voy a pasar a la siguiente, porque si no el tiempo nos gana.
Las modalidades de actuación, hasta hace poco más de un año también, habían solo tres modalidades de actuación, que eran las visitas de inspección, o sea, ir presencialmente al centro de trabajo y realizar un recorrido por cada una de las áreas del centro de trabajo. El segundo era el requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector para aportar documentación y efectuar aclaraciones pertinentes. El requerimiento básicamente de comparecencia es citar a un representante de la empresa a las oficinas de la SUNAFIL y en dicho acto, este sujeto inspeccionado, su representante, exhibe la documentación que el inspector ha solicitado y aclara también algunas dudas respecto a la inspección que se ha originado. Comprobación de datos, bueno, es básicamente las indagaciones que hace el inspector, en este caso a través de instituciones, medios virtuales, entre otros. Y una última que se agregó, que es el requerimiento de información por medios virtuales. En este caso, dada la coyuntura de la COVID-19, es que ahora la SUNAFIL practica sus diligencias haciendo uso de los medios virtuales. Y el requerimiento de información forma parte de una de esas diligencias que se practican. Producto de las diligencias inspectivas de advertirse incumplimientos en materia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se deben consignar en el acta de infracción lo siguiente. A ver, en el tema de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, tiene que hacerse una investigación. En este caso, a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que luego va, si es que culmina en acta de infracción, va a desencadenar un procedimiento administrativo. Y esto hay que tenerlo bien presente porque hay que diferenciar, en este caso, que dicho procedimiento administrativo va a conllevar a la aplicación de una multa administrativa. Ojo con ese detalle. No va a desencadenar directamente en una indemnización, por ejemplo, para los trabajadores, como muchas veces erróneamente se cree, o que vaya, en este caso, a terminar en la vía judicial, salvo que, en este caso, un fiscal o un juez lo determine, ¿no? Sin embargo, al hacerse la investigación del accidente de trabajo, tiene que consignarse como mínimo lo siguiente: la forma en que se produjo el accidente o enfermedad profesional. Bueno, si ustedes revisan las estadísticas, en este caso, el evento más común, casi siempre en lo que es accidente de trabajo, es deslizamiento de rocas. Es uno de los factores de riesgo que más de alguna manera se presentan y lógicamente pues trae consecuencias fatales en muchos de los casos. Las causas del accidente, bueno, para hacer las causas del accidente, a ustedes deben de conocer que ahora hay diversas metodologías para hacer dicha investigación y sea cual sea la metodología usada, lógicamente tiene que estar sustentada y fundamentada. Es que se determina en la medida de lo posible y basándose en la información, ya sea proporcionada por el sujeto inspeccionado o constatada por el inspector actuante, la probable causa del accidente de trabajo. Sujetos responsables, en caso de que los haya, pues también se mencionan. Especificarse si es que a criterio del inspector se debieron a causa de o ausencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo, pues muchas veces se presenta ello. Y las medidas correctivas que se adoptaron. A veces, cuando se hace la investigación de accidentes de trabajo, se da con la sorpresa de que las medidas correctivas se pudieron haber aplicado antes de la ocurrencia del accidente de trabajo. Y eso es en gran parte de las investigaciones que se realizan. Esto lo comparto como una experiencia personal. ¿A qué me refiero con medidas correctivas que se pudieron haber adoptado? Por ejemplo, en el tema de un ejemplo práctico, un accidente que ocurre y no se ha identificado un peligro, por ejemplo, de caída al mismo nivel, producto de un peligro locativo, por ejemplo. No se identificó ese peligro de caída al mismo nivel y la medida correctiva es reevaluación de riesgos, es lo que al final se advierte. Entonces, esa medida correctiva pudo haberla implementado el sujeto inspeccionado antes de la ocurrencia del accidente. Sin embargo, no lo hizo y lógicamente pues originó el accidente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya se convierte en un hecho insubsanable como causa directa del accidente de trabajo. De
A ver, buenas tardes, ¿se me escucha? Tuve un pequeño problema. Sí, sí se le escucha, ingeniero. Muchas gracias. Más bien disculpen por la cámara. Ya para ir terminando, en el tema de la documentación, a ver, ¿por qué pedimos esta documentación? Por ejemplo, este ejemplo lo he sacado para lo que es accidente de trabajo, por poner un ejemplo. En lo que es accidente de trabajo, por ejemplo, llega la denuncia al inspector, donde denuncian la ocurrencia de un accidente de trabajo en el centro minero tal, de la empresa tal, ocurrido con fecha tal, y siendo afectados tal y tal trabajadores. Esa es la información inicial que llega, en este caso, a manos del inspector o los inspectores actuantes. Entonces, ¿por qué menciono accidente de trabajo? Porque es la denuncia que más llega en lo que corresponde al sector minería en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para poder hacer la investigación de un accidente de trabajo, lo primero que debería hacer el inspector, debería digo, porque por la coyuntura muchas veces no se puede hacer esto que les voy a mencionar, es apersonarse al lugar de los hechos. Como cualquier investigación, ¿no? Que hacen ustedes cualquier investigación que hacen ustedes en cada una de sus empresas, en sus respectivas áreas o jefaturas de seguridad y salud en el trabajo. Apersonarse al lugar de los hechos y recoger evidencias. Sin embargo, ha pasado, y también les menciono que es algo que se tiene que mejorar por parte de la institución, que muchas veces se apersona el inspector meses, a veces semanas o meses después de la ocurrencia del accidente. O sea, el evento ocurrió, vamos a suponer, hoy, y el inspector, como recién ha recibido la denuncia 2 o 3 meses después, por ponerme en el peor de los casos, es que se acerca recién en ese momento y lógicamente pues las circunstancias del accidente ya han sido modificadas o alteradas, ¿no? Entonces, muchas veces una investigación no puede ser fidedigna a raíz de este inconveniente. Bueno, al margen de ello, el inspector cumple con acercarse al centro de trabajo, recoge las evidencias, entrevistas testigos de ser el caso y guardando la confidencialidad muchas veces para salvaguardar en este caso el derecho del que goza los testigos para que no puedan ser en este caso objetos o hechos de represalias donde muchas veces se ha visto que se ha presentado ello, ¿no? Entonces se hace la investigación y producto de esta investigación se hace un requerimiento de información. Al día de hoy es requerimiento de información, antes era requerimiento de comparecencia. Al día de hoy es requerimiento de información, ¿por qué? Porque todo se hace haciendo uso de los medios virtuales. En este caso, a través del correo electrónico por parte del inspector y el correo electrónico que declara el sujeto inspeccionado como en un formato denominado declaración jurada. Llena este sujeto inspeccionado, llena la declaración jurada y en dicho documento ve de que efectivamente declara un correo electrónico, coloca un número telefónico y a través de dicho documento es que se inician las diligencias a través de los medios virtuales. Entonces, como llega esta denuncia, el inspector solicita cierta documentación. Como ustedes pueden ver, el TR5, el documento que acredita la identificación y o facultades del representante legal, registra todo lo que es el tema de la relación completa de trabajadores a nivel nacional. ¿Por qué relación completa de trabajadores cuando muchas veces solo se tiene o solo el afectado es un solo trabajador? ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque está establecido en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo 019-2006-TR, de que en caso se trate de un accidente de trabajo mortal, o sea, donde haya una fatalidad, es que los afectados no va a ser solo el trabajador afectado, el trabajador fallecido, sino van a ser el total de trabajadores declarados por el sujeto inspeccionado. Y es el declarado a SUNAT. O sea, si la empresa tiene varios centros mineros, ya se imaginarán ustedes cuántos trabajadores debe de declarar a SUNAT, si es que es una empresa minera de grandes proporciones, como las que mencioné al inicio de la presentación.
y es por ello que se pide la relación completa de trabajadores a nivel nacional. El no proporcionar alguno de estos documentos, y esto lo voy mencionando desde ahorita, constituye un deber o una falta al deber de colaboración a la inspección del trabajo, y eso es sancionable con una multa. Siempre es bueno precisar eso. Constancia de alta y de baja. ¿Por qué pedimos una constancia de alta y de baja? ¿Qué es una constancia de alta y de baja? Es el documento que se registra en la planilla electrónica donde figura la fecha en la que ingresó a laborar el trabajador, la fecha en la que este trabajador cesó, o sea, dejó de trabajar por X motivo. Y en el caso de accidente de trabajo mortal, pues la empresa lógicamente le da de baja al trabajador el día en que éste fallece, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esta información para saber si efectivamente el trabajador falleció o no, y si es que no hubiera fallecido, si es que sigue perteneciendo o no a la empresa. El registro de accidentes de trabajo conforme a la resolución ministerial 050 2013 TR. Bueno, ustedes deben de saber, o si es que no lo saben, este registro contiene, esta resolución contiene los registros obligatorios mínimos con la información mínima obligatoria para el cumplimiento de los registros obligatorios que señala la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los famosos 8 registros. Y no solo eso, sino que dentro del registro de accidentes de trabajo también se debe de incluir la investigación, declaración del afectado y testigos, así como medidas correctivas adoptadas respecto del accidente de trabajo sufrido. Y ahí se coloca la información, ¿no?, del trabajador, porque si no, imagínense, la minera va a tener que recibir, tiene tantos quizás eventos, donde si no le proporcionas el nombre del trabajador, la fecha y hora y el centro de trabajo donde ocurrió el accidente, pues lógicamente no va a poder proporcionar diligentemente la información correspondiente. Reglamento interno. ¿Por qué se pide un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Porque en el reglamento interno están enunciadas todo lo que el trabajador, sus derechos y deberes, ha debido de cumplir para que de alguna manera se garantice su seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si es que, un ejemplo, en el reglamento interno se estipulaba que tenía que haber una supervisión del trabajo desde la revisión documentaria hasta el término de la jornada, y se verifica de que esta supervisión no se hizo, o sea, al final no se hizo la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pues lógicamente ahí hay un incumplimiento, en este caso, a lo que se denomina lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lógicamente ello podría constituir una causa del accidente del trabajo, lo que comúnmente se denomina falta de supervisión. Materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, sí per se, línea base. ¿Por qué pongo línea base? Porque el reglamento sectorial, la norma sectorial, Decreto Supremo 024-2016-EM, lo pide como tal, y per se línea base. Y lógicamente esto tiene que estar de la mano con las actividades, en este caso realizadas por la empresa. El IPRC continuo. El reglamento minero distingue entre IPRC línea base e IPRC continuo. El IPRC continuo tiene que hacerse cada vez que se realiza una labor, en este caso muchas veces una labor que no es rutinaria, que de alguna manera pues sufre cambios constantes conforme pasan los días, semanas de labor. Y estándares implementados para la ejecución de las labores, en este caso que incluya capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo específicas con respecto a su trabajo. O sea, no basta con las capacitaciones que, si bien se mencionan en el reglamento sectorial, en el 024-2016-CM, se menciona una serie de capacitaciones y las horas mínimas a ser impartidas. Adicional a eso, tienen que haber capacitaciones específicas según el riesgo. Y eso también tiene que tener la empresa o acreditar antes de la ocurrencia del accidente, pues lógicamente, ¿no? No puede ser después, significa que el trabajador no ha sido capacitado oportunamente. Y por último, el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué el seguro complementario de trabajo de riesgo? Lo que se quiere verificar ahí es básicamente si es que el trabajador gozaba o no de la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo a la fecha del accidente. Ahora, ya para ir terminando, porque creo que el tiempo nos ha ganado, ¿sí? En el tema de accidente de trabajo, si bien nuestra norma primigenia, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como su reglamento, ya tienen o ya se cuenta con una definición de lo que es accidente de trabajo,
Sin embargo, en lo que es minería, si ustedes revisan el artículo 168, si mal no recuerdo, del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector minero, van a ver de que también constituyen accidentes de trabajo los accidentes que se den en el trayecto y, por ejemplo, estos sean a causa de una orden brindada por el titular de la actividad minera. O también constituyen accidentes de trabajo aquellos que se dan en el trayecto y en un vehículo que de alguna manera ha sido, es del titular minero o ha sido contratado el servicio por el titular minero. Entonces también constituye un accidente de trabajo. Entonces, estas particularidades, por ejemplo, solo las menciona el reglamento de seguridad y salud ocupacional en el sector minería, no las menciona otro reglamento sectorial. Entonces, hay que ser muy cautelosos a la hora, o se es muy cauteloso a la hora de hacer estas investigaciones de accidentes de trabajo, porque muchas veces se presentan estos accidentes de trabajo en el trayecto, y a veces las causas son eventos naturales. Por ejemplo, lluvia, granizada, rayo, o la ocurrencia de un rayo, trueno, en el campamento minero, y lógicamente pues ahí se hace la investigación para determinar si efectivamente el titular minero pudo o no controlar ese riesgo, ¿no? Listo. Bueno, el tiempo nos ha quedado corto. Más bien quiero escuchar a ver las preguntas que hubieran, por favor. Gracias, ingeniero Villafuerte, por esta excelente exposición. En el chat han puesto la pregunta, dice, ¿cómo se manejaría si pasa un accidente en la noche y luego vienen feriados y el ingeniero del área de seguridad y salud en el trabajo trabaja en horario de oficina y no hay personal de seguridad en la noche? ¿Qué hacer en estos casos? Muchas gracias por la pregunta. A ver, lo primero que tenemos que tener bien presente es que si bien hay una exigencia por parte, y ojo, esta exigencia está estipulada en, hasta ahorita, bueno, en realidad no es el único, ¿ya? Pero está bien señalada quiénes son las profesiones que pueden, o los requisitos para desempeñar el cargo de ingeniero de seguridad y salud en lo que es el sector minería. Está bien definido ello. Si bien hay una exigencia de que todo centro minero, todo titular de la actividad minera debe de contar con un ingeniero, inclusive habla de un gerente de seguridad y salud ocupacional, esto no exime a la empresa o no obliga al titular de la actividad minera a que tenga que tener presencialmente las 24 horas, los 7 días de la semana, al ingeniero o ingenieros de seguridad ocupacional, en este caso, ¿no? De seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque imagínense, si nos basamos a dar cumplimiento a todo lo que es los estándares, lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, solo cuando está presente el ingeniero de seguridad y salud, pues no estamos cumpliendo con el objetivo de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es la cultura de prevención. No estamos siendo preventivos, sino estamos siendo reactivos. Estamos esperando a ser vigilados para recién dar cumplimiento a las disposiciones. Y eso no puede ser. Entonces, ahí lo que yo indicaría para dar respuesta a la persona que hizo la pregunta es que tiene que establecerse un lineamiento donde en este caso se designen, en este caso, responsables a la hora de cumplir con los lineamientos y estándares de seguridad y salud en el trabajo. Que no se delegue todo al área de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ustedes elaboren un procedimiento, un instructivo, van a ver que hay responsabilidades no solo del área de seguridad y salud en el trabajo, sino hay responsabilidades del supervisor, responsabilidades del jefe de planta o del jefe de la unidad productiva, responsabilidades del capataz. Ojo, capataz no es lo mismo que supervisor. E inclusive responsabilidades de los operarios y, bueno, los diferentes cargos que puedan ostentar cada una de las partes involucradas. Yo le indicaría de que se haga una buena distribución de los derechos y deberes de cada una de las partes involucradas, y esto de la mano, pues, con la capacitación permanente del personal. No se puede delegar todo definitivamente al área de seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta.
La norma de inspección, ¿qué fundamentos o referencias utiliza para establecer el valor de los montos de multas administrativas? ¿Es un criterio de estimación estadística del valor económico de vida? Gracias por la pregunta. A ver, en el tema de multas o las sanciones, este tema ha sido, vamos a decirlo así, tema de debate no solo con esta pregunta, sino en realidad a lo largo de los años. Anteriormente, y esto es hablar un poco de historia de lo que es la inspección del trabajo, antes del año 2000, la inspección del trabajo era, vamos a decirlo así, la sanción a la empresa era casi inmediata. O sea, cuando el inspector notificaba el acta de infracción, el inspector era quien le notificaba a la empresa el acta de infracción y automáticamente le notificaba la estimación o la cuantía de la multa a ser impuesta por haber incumplido el tema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, las empresas lógicamente pues se quejaban, ¿no? De que cuál era el fundamento de esa multa, por qué en algunos casos la multa era muy alta, por qué en algunos casos no era tan alta, por qué los valores diferenciados, por decirlo así, o en qué se basaban, como la persona que hace la pregunta. Y es por eso de que a raíz de que nunca se mostró o se, vamos a decirlo así, se presentó a plena luz de dónde o cuál es el origen de los factores, porque al final son factores los que se aplican para calcular las cuantías de las sanciones, es que con el pasar de los años la multa no es que no se hace de manera inmediata. La multa se hace en función a tres cosas en realidad. Al régimen de la empresa, si es que es micro, pequeña o régimen general, a la cantidad de trabajadores afectados y en este caso a la calificación de la infracción, si es una infracción leve, grave o muy grave. Y la multa no se automáticamente imputa a la empresa inspeccionada, sino que pasa por un procedimiento administrativo donde apela en este caso el representante de la empresa inspeccionada y en muchos casos la multa se reduce o se anula. Entonces es por ello de que ese valor de la multa, pues, si bien no tiene un origen claro, es un valor que al final fluctúa y no se puede decir como, o no se puede dar como finalizado el valor que en este caso podría proponer el inspector de trabajo de acuerdo a la tabla que establece el Decreto Supremo 019-2006-TR, el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo son las inspecciones para grandes empresas? Resultados o certificados COVID. ¿Cómo? ¿Me podría repetir la última parte, por favor? Dice, ¿cómo son las inspecciones para grandes empresas? O sea, resultados o certificados COVID. ¿Cómo es? Resultados o certificados COVID. No entiendo muy bien la pregunta. En el tema de, al hacer referencia a grandes empresas, entiendo que se hace referencia a lo que es gran minería, porque como lo mencioné durante la presentación, Sunafil solo tiene fiscalización en el sector minero en las empresas de mediana y gran minería. En las pequeñas o de minería artesanal las fiscaliza directamente el gobierno regional. En lo que respecta a COVID, no lo he tocado porque el tiempo que me han dado, bueno, también es que se entiende, ¿no? Que de alguna manera no da para explicar todo lo que es COVID, pero en materia de COVID hay normas sectoriales que han salido, muy aparte de la 972-2020, que ha sacado el MINSA, también hay una norma sectorial para lo que es minería, y hay que tener bien claro que para lo que es COVID, Sunafil inspecciona únicamente lo que está estipulado en dichas resoluciones ministeriales. Si es que hubiera algo que no está legalmente exigible en dicha normativa sectorial, pues Sunafil lamentablemente no puede exigir al sujeto inspeccionado que lo cumpla. Algo que siempre pasa, o bueno, que me ha pasado en realidad, o que he visto, es que, por ejemplo, denuncian, un ejemplo, denuncian que la empresa minera tal no le practicó pruebas rápidas o pruebas moleculares a los trabajadores del centro de trabajo tal o del área de trabajo tal.
Y hay que tener bien presente de que la aplicación de pruebas rápidas o Gracias, moleculares ingeniero. está sujeto al nivel de riesgo en el cual se encuentra la empresa. Solo por poner un ejemplo. Gracias. Ya. Muchas gracias, ingeniero Arnold Villafuerte, por su exposición. Gracias a ustedes.